Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 33. Comienza la batalla entre hermanos. El túnel, minutos. Antes las llamas crepitaban en el espacio reducido, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del túnel. Endeavor se alzaba como un infierno viviente, con sus ojos turquesa fijos en Tsubaki con una intensidad que habría hecho flaquear a los villanos más experimentados. Pero Tsubaki no se inmutó. No apartó la mirada. Sus ojos azules se encontraron con la mirada de su padre con un desafío frío e inquebrantable. Me sorprende, dijo Endeavor finalmente, con su voz grave resonando en el túnel. Te has vuelto más fuerte de lo que esperaba. Tu control sobre tu don ha mejorado significativamente. Dio un paso más cerca, las llamas ardían con más fuerza. Serás una buena prueba para Shoto. Ahora que por fin usa ambas caras de su don, necesita una competencia adecuada para perfeccionar sus habilidades. Tsubaki podía verlo. La satisfacción en los ojos de su padre, el entusiasmo apenas contenido. Endeavor prácticamente vibraba de triunfo, sus llamas crepitaban con energía excitada. Está contento, comprendió Tsubaki, con una furia oscura enroscándose en su pecho. Está encantado de que Shoto haya usado su fuego. Probablemente piensa que Shoto acabará con todos. Conmigo. El pensamiento hizo que su sangre hirviera. Deberías sentirte honrado, continuó Endeavor, con ese tono condescendiente que había atormentado a Tsubaki durante su infancia. Serás la motivación perfecta para Shoto. Después de todo, fuiste el primero en obligarlo a usar su fuego durante la batalla de caballería. Lo empujaste hasta ese punto. La expresión de Endeavor cambió ligeramente, algo que podría haber sido una satisfacción magnánima cruzó sus rasgos. De hecho, incluso podría perdonarte tu falta de respeto la última vez que hablamos. Has demostrado ser útil cállate la maldita boca. La voz de Tsubaki atravesó las palabras de Endeavor como una cuchilla de hielo. Apretó los puños a los costados y su cabello blanco le caía hacia adelante, ocultándole los ojos. Las llamas del Endeavor titilaron con sorpresa. ¿Qué hiciste? Dije que te callaras, lo interrumpió Tsubaki de nuevo, con voz baja y una calma mortal. Tu perdón no significa nada para mí. Menos que nada. No vale nada. Levantó ligeramente la cabeza, aunque sus ojos permanecieron ocultos. Tu arrogancia, o quizás sea una ilusión, no sé cuál. Se le escapó una risa amarga, fría y cortante. ¿De verdad crees que Shoto va a ganar sin más, verdad? Que usar ambos lados de su don lo hace automáticamente imparable. Lo convierte en tu creación perfecta. Tsubaki, no importa, continuó Tsubaki, con la voz cada vez más dura y fría. Ya sea arrogancia o delirio. Porque hay algo que no entiendes, padre. Finalmente levantó la cabeza por completo, y sus ojos azules ardían con una intensidad que hizo que Endeavor diera medio paso atrás. La temperatura en el túnel se desplomó. No por la activación de su don, sino por la fuerza arrolladora del odio que emanaba de Tsubaki como una presencia física. Se desprendía de él en oleadas. Resentimiento, furia, dolor, todo comprimido en algo agudo, terrible y abrumador. Durante todo este festival, dijo Tsubaki, con una voz extrañamente tranquila a pesar de la furia en sus ojos, ni siquiera lo he intentado todavía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Las llamas de Endeavor brillaron con más fuerza, a la defensiva. ¿Crees que puedes vencer a Shoto? Estás delirando. Está usando ambos lados. Ha alcanzado el nivel que siempre supe que podía alcanzar. No tienes ninguna posibilidad contra y más. Te vale estar preparado, interrumpió Tsubaki, dando un paso al frente. Su voz seguía tranquila, pero había algo peligroso en el fondo. Algo que hizo que las llamas de Endeavor se tambalearan ligeramente. Para recoger lo que quede de Shoto cuando termine con él. Cuidado con lo que dices. La voz de Endeavor se alzó, con las llamas chisporroteando de ira. No tienes ninguna oportunidad contra Shoto. Quítate de la cabeza esa patética idea de que puedes reemplazarlo ante mis ojos. Que, si ganas este combate, de alguna manera te ganarás mi atención, mi reconocimiento. Sigues siendo el mismo fracaso de siempre, solo que con mejor control sobre. Tsubaki se rió. Empezó como una risa fría, divertida y amarga. Luego se hizo más fuerte, resonando por el túnel con un sonido más perturbador que cualquier grito. Se estaba riendo. De verdad que se estaba riendo. Las llamas de Endeavor vacilaron y la incertidumbre cruzó su rostro por primera vez. ¿Qué es tan gracioso?
La risa de Tsubaki se apagó, pero la fría diversión permaneció en sus ojos mientras miraba a su padre con algo que rayaba en la lástima. Tú, dijo simplemente. Tú eres lo gracioso. Dio otro paso más cerca y Endeavor retrocedió un poco, sus llamas parpadearon con confusión y algo que podría haber sido inquietud. ¿Crees que quiero reemplazar a Shoto? ¿Crees que lucho por tu atención? ¿Tu reconocimiento? La sonrisa de Tsubaki era aguda y cruel. ¿De verdad no entiendes nada? Su voz bajó, se hizo más intensa, cada palabra deliberada. No quiero tu atención, padre. No quiero ser tu obra maestra. No quiero tu aprobación ni tu reconocimiento ni tu patético perdón. Sus ojos azules se clavaron en los turquesas de Endeavor, y el odio que albergaba era tan puro, tan absoluto, que resultaba casi hermoso en su terrible claridad. Quiero que veas, dijo Tsubaki, con voz suave, pero cargando el peso de años de dolor y rabia, cómo mato cada uno de tus sueños justo delante de ti. Quiero que veas caer tu creación perfecta, tu obra maestra, tu esperanza de superar a All Might. Quiero que entiendas que todo por lo que sacrificaste a nuestra familia, todo por lo que nos destruiste, fue inútil. Pasó junto a Endeavor, su hombro casi rozando las llamas de su padre, sus ojos más fríos que nunca. Así que vigila con atención, padre. Porque estás a punto de perderlo todo. Endeavor se quedó congelado en el túnel, sus llamas crepitaban débilmente y su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Ese no era el Tsubaki que recordaba. No era el chico callado y desesperado que tanto se había esforzado por ganarse la aprobación de su padre. No era el fracasado que había ignorado y olvidado. Esto era algo más. Algo más difícil. Algo peligroso. Por primera vez en años, Endeavor sintió algo que rara vez experimentaba. Incertidumbre. La arena. Damas y caballeros. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio, despertando la excitación del público. Es hora de nuestra primera semifinal. La multitud estalló en vítores ensordecedores. Este es el momento que todos esperábamos. Una batalla de hermanos. Dos hijos del héroe número 2, ambos increíbles por sí mismos. Las pantallas gigantes mostraban ambos rostros. Tsubaki con su cabello blanco y sus fríos ojos azules, y Shoto con su distintivo cabello rojo y blanco y su mirada heterocromática. Del túnel de la izquierda. El estudiante que quiso primero en la carrera de obstáculos y en la batalla de caballería. El que prometió ganar todo el festival. Su presidente de la clase 1A, Todoroki Tsubaki. Tsubaki emergió del túnel y la reacción de la multitud fue estruendosa. Caminaba con paso pausado, con expresión de absoluta serenidad y las manos relajadas a los costados. Pero algo era diferente. Ahora tenía un tono más adverso. Una agudeza que antes no tenía. Y del túnel derecho. El estudiante que acaba de derrotar a Midoriya en una increíble demostración de poder. El que finalmente abrazó ambas caras de su don. Todoroki Shoto. Shoto entró en la arena y los vítores se intensificaron. Su costado izquierdo aún tenía rastros de calor de su combate anterior, y su costado derecho se escarchaba ligeramente en el aire. Los hermanos caminaron hacia el centro de la arena, hacia Midnight que esperaba con su látigo. Sección clase 1A. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante con intensa concentración, el aire estaba cargado de anticipación. Eso es todo, suspiró Kirishima. Hermano contra hermano. Ambos son muy fuertes, dijo Uraraka en voz baja, con las manos entrelazadas nerviosamente. La mirada de Yaoyorozu estaba fija en Tsubaki, y algo la inquietó. ¿Todoroki-san te parece diferente a los demás? Sí, confirmó Amiro, con los auriculares temblando de la agitación. Hay algo en sus ojos. Algo intenso. Los ojos rojos de Bakugo se entrecerraron, estudiando la figura de Tsubaki con la mirada de un depredador. El príncipe de hielo parece listo para destrozar a alguien. Esto ya no se trata solo de ganar. Esto es personal. Los ojos oscuros de Tokoyami estaban serios. La oscuridad en su espíritu se ha intensificado. Lo que haya pasado antes de este partido, cambió algo. Hogar Todoroki. Fuyumi y Natsuo se quedaron congelados en el sofá, mirando a sus hermanos enfrentarse en la pantalla. Esto sí que está pasando, susurró Fuyumi, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. Van a pelear de verdad. Natsuo tenía la mandíbula apretada y las manos apretadas. No me gusta esto. Algo no va bien. ¿Viste los ojos de Tsubaki? Lo sé, dijo Fuyumi en voz baja. Parece, enojado. Muy enojado. Hospital. Rei observaba la pantalla con las manos apretadas contra la boca, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mis hijos, susurró. Por favor, no se hagan tanto daño.
La enfermera estaba de pie a su lado, con una mano sobre el hombro de Rei para consolarla. La arena. Los hermanos estaban uno frente al otro, separados por apenas unos metros. Midnight se colocó entre ellos, con el látigo preparado. Los ojos heterocromáticos de Shoto estudiaron a su hermano con atención. Algo era diferente. La postura de Tsubaki era la misma. Relajada, segura y controlada. Pero sus ojos, algo pasó, se dio cuenta Shoto, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el hielo. Entre mi combate y este. Algo cambió. Parece, peligroso. Esa era la única palabra para describirlo. La forma en que Tsubaki se erguía, la forma en que sus ojos azules parecían mirar a través de Shoto en lugar de a él. Había algo frío, furioso y absolutamente seguro en esa mirada. ¿Luchadores listos?, gritó Midnight, alzando su látigo. Ambos hermanos asintieron, sin romper el contacto visual. La multitud se quedó en silencio. La tensión era tan densa que casi sofocaba. El látigo de Midnight resonó. Comenzar. Por un instante, ninguno de los dos movió. Entonces Tsubaki habló, su voz calmada, pero sonando claramente a través de la arena y a través de los altavoces a todo el estadio. No te contengas, Shoto. Sus ojos azules ardían con un fuego frío. Uno, porque pretendo destruirte. La temperatura a su alrededor bajó notablemente y comenzó a formarse escarcha en el suelo de la arena bajo sus pies. Shoto, que había estado en conflicto sobre su encuentro con Midoriya, que había estado inseguro sobre el uso de sus llamas, que había estado cuestionando todo, sintió que algo encajó en su lugar. Su mirada se endureció. Se agudizó. Se enfocó. No puedo distraerme en este partido, se dio cuenta, con el cuerpo tenso, preparado. Va en serio. Totalmente en serio. Si pierdo la concentración, aunque sea un segundo. El hielo se extendió desde su derecha. Los hermanos se enfrentaron, ambos blandiendo el frío, ambos cargando el peso de la historia rota de su familia, ambos absolutamente determinados a ganar. La multitud contuvo la respiración. La batalla entre hermanos había comenzado oficialmente. Y en algún lugar de las gradas, Endeavor observaba con llamas ardiendo brillantes, sus ojos turquesa fijos en el suelo de la arena, las últimas palabras de Tsubaki resonando en su mente. Estás a punto de perderlo todo. Capítulo 34. Crioquinesis. La arena. En el momento en que el látigo de Midnight chasqueó, Shoto se movió. Hielo brotó de su lado derecho. No una simple pared o rampa, sino una gigantesca ola glacial idéntica a la que había arrollado a Zero. Rugió por la arena con una fuerza devastadora, un tsunami de furia cristalina que había acabado con su primer combate en segundos. La multitud se quedó sin aliento al recordar ese despliegue abrumador. Todoroki Shoto abre con su movimiento clásico. Gritó Present Mic. El mismo ataque que derrotó a Zero al instante. El hielo se precipitó hacia Tsubaki con una velocidad y un poder terribles, listo para engullirlo, para congelarlo, para terminar este combate antes de que realmente comenzara. Pero luego se detuvo. El glaciar se congeló en plena oleada, a menos de 1 metro de la posición de Tsubaki. El hielo quedó suspendido en el aire, con su impulso completamente detenido. El estadio quedó en silencio por la conmoción. ¿Qué? La voz de Present Mic se quebró. El hielo se detuvo. ¿Todoroki Shoto detuvo su propio ataque? Los ojos de Shoto estaban abiertos de par en par, incrédulos. Su mano seguía extendida, su don seguía activo, pero el hielo no respondía. No avanzaba. Simplemente, se detuvo. No lo detuve, se dio cuenta, con la confusión y la alarma en el pecho. Sigo intentando empujarlo, pero no se mueve. Tsubaki permaneció completamente quieto, con una mano ligeramente levantada, sus ojos azules tranquilos y fríos mientras observaban el glaciar congelado frente a él. En esta pelea, dijo Tsubaki, y su voz se escuchó claramente en el silencioso estadio, tu hielo no será suficiente. Extendió la mano y tocó el enorme glaciar con un dedo. Y se hizo añicos. Toda la estructura, toneladas de hielo, una pared que parecía impenetrable explotó en innumerables fragmentos que llovieron inofensivamente sobre el suelo de la arena como nieve cristalina. La multitud estalló en un ruido de asombro. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par y se quedó sin aliento. ¿Cómo hiciste eso? Sección clase 1A. ¿Qué? Kirishima se puso de pie. Acaba de destruir todo ese hielo con un solo toque. Eso no debería ser posible, susurró Yao Yorozu, con su mente analítica acelerada. Detener el hielo de Todoroki Shoto y luego romperlo tan fácilmente, los ojos rojos de Bakugo eran intensos, sus manos apretadas contra la barandilla. El príncipe de hielo acaba de anular por completo el movimiento más fuerte de mitad y mitad como si nada.
¿Qué demonios de control tiene? En la cabina de comentarios. Aizawa, ¿qué acaba de pasar? Preguntó Present Mic. El don de Todoroki Tsubaki no es solo la creación de hielo, explicó Aizawa, con su ojo visible fijo en la arena. Crioquinesis, es el control mental sobre el hielo mismo. Puede manipular el hielo ya existente, incluso si alguien más lo creó. Entonces detuvo el hielo de Shoto y luego lo destruyó. Exactamente. En una batalla entre usuarios de hielo, Tsubaki tiene una ventaja fundamental. La arena. Los ojos azules de Tsubaki se fijaron en la expresión de sorpresa de Shoto, y algo frío y satisfecho cruzó sus rasgos. Crioquinesis, dijo Tsubaki con calma, bajando la mano. Significa que todo el hielo está bajo mi control. No solo el hielo que yo creo, todo el hielo. Dio un paso adelante y con cada movimiento se formaron y disolvieron cristales de hielo a su alrededor. Solo eres mitad hielo, Shoto. ¿De verdad creíste que bastaría para dominarme? Su voz era fría, cortante. Migon se llama cero absoluto por algo. La multitud estaba ahora entusiasmada y la revelación se extendió por las gradas como un reguero de pólvora. ¿Puede controlar cualquier hielo? Eso es una locura. Todoroki Shoto está en enorme desventaja. Sección de héroes profesionales. Esa es una ventaja táctica significativa, observó Beslinist. En cualquier enfrentamiento, el hielo de Todoroki Shoto se convierte en una desventaja en lugar de una ventaja. A menos que use su fuego, señaló otro héroe. Todas las miradas se volvieron hacia Endeavor, cuyas llamas ardían con una intensidad sin precedentes. Sus ojos turquesa estaban clavados en la arena, con la mandíbula apretada. No sabía que había desarrollado su crioquinesis a ese nivel, pensó Endeavor, algo así como un reconocimiento a regañadientes que se oponía a su determinación de ver a Shoto ganar. Ha neutralizado el hielo de Shoto por completo. Lo que significa, la arena. La mente de Shoto estaba acelerada, procesando las implicaciones con una claridad endurecida por la batalla a pesar de su sorpresa. Mi hielo es inútil contra él. Puede detener o controlar cualquier ataque que realice. Lo que significa que, su lado izquierdo comenzó a calentarse inconscientemente, y las llamas cobraron vida. No tengo más remedio que usar mis llamas. Durante toda esta pelea. A eso me obliga. Y al mirar los ojos fríos y conocedores de Tsubaki, Shoto se dio cuenta de algo más. Él lo sabía. Sabía desde el principio que tendría que usarlos. Toda esta lucha estaba diseñada para obligarme a confiar en el poder que odio. Algo ardía en su pecho, no fuego, sino ira. Frustración. Determinación. Está bien. Si es lo que hace falta, lo haré. Tsubaki finalmente se movió, caminando hacia adelante con pasos mesurados, sus manos aún relajadas a sus costados. ¿Esto es todo lo que tienes, Shoto? Su voz denotaba decepción y burla. ¿Solo estabas dispuesto a usar tus llamas contra Midoriya? Contra alguien que quería ayudarte. Las palabras fueron calculadas, diseñadas para cortar. Shoto apretó la mandíbula. Instintivamente, hielo brotó de su costado derecho. Esta vez no un glaciar, sino lanzas afiladas diseñadas para obligar a Tsubaki a retroceder. Se detuvieron en mitad de la formación. La mano de Tsubaki se movió levemente y las lanzas de hielo se rompieron antes de que pudieran formarse por completo. La brecha entre ellos se cerró. El puño de Tsubaki se lanzó hacia adelante con un golpe limpio y potente que Shoto apenas logró bloquear con el antebrazo. El impacto provocó una onda expansiva en el brazo de Shoto. Es rápido. Llegó otro puñetazo, esta vez desde un ángulo diferente. Shoto intentó esquivarlo, pero Tsubaki ya se movía, su cuerpo se movía en formas claramente entrenadas, refinadas y letales. Un gancho de izquierda impactó en las costillas de Shoto. Gruñó de dolor. Un derechazo cruzado rozó su hombro mientras se giraba. Los movimientos de Tsubaki eran fluidos, económicos, y cada golpe estaba colocado con precisión. No se trataba de una pelea salvaje, sino de artes marciales, perfeccionadas tras incontables horas de práctica. ¿Cuándo aprendió a pelear así? Pensó Shoto desesperado, intentando distanciarse. Levantó un muro de hielo por instinto. Se rompió antes de formarse completamente. La patada circular de Tsubaki lo alcanzó en la cara con una fuerza devastadora. Shoto golpeó el suelo con fuerza, su visión se nubló y el dolor explotó en su mandíbula. La multitud. El estadio quedó en un silencio conmocionado. Esta no fue la batalla reñida y equilibrada que esperaban. Fue una paliza desequilibrada. Oh, Dios mío, susurró alguien. Lo está destruyendo. ¿Dónde está la pelea reñida? Sección clase 1, A.
Esto es, Kirishima no pudo terminar la frase, viendo con horror cómo su compañero de clase era desmantelado sistemáticamente. Todoroki-san no se guarda nada. Yao Yorozud dijo en voz baja, con los ojos muy abiertos. No solo intenta ganar. Intenta demostrar algo. La expresión de Bakugo era intensa, casi hambrienta. El príncipe de hielo no solo lucha. Está dejando huella. Demostrándole a todos de lo que es capaz. Hogar Todoroki. Fuyumi se tapó la boca con las manos y las lágrimas le corrían por la cara. Tsubaki, para. Para, por favor. Natsuo apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. No se detiene. Está furioso por algo. Esto no se trata solo de ganar. Hospital. Mis chicos, sollozó Rei, viendo a Tsubaki de pie junto al cuerpo caído de Shoto. Por favor, no se destruyan entre ustedes. La arena. Tsubaki miró a Shoto, quien luchaba por levantarse del suelo. La sangre goteaba de la boca de Shoto, donde la patada le había partido el labio. Pero Tsubaki no sintió satisfacción. Solo una ira fría y ardiente. ¿Es esto? Preguntó Tsubaki con voz entrecortada. Dijiste que me vencerías, Shoto. Dijiste que llegarías a la cima. Me retaste en el pasillo, me dijiste lo que lograrías. Dio un paso más cerca. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Esa determinación? Su voz se endureció. Aquí estás, siendo derrotado, y aún no usas todo tu poder. Sigues aferrándote a tu rencor contra padre en lugar de luchar por la victoria. Shoto apretó las manos contra el suelo de la arena, respirando con dificultad. Si no tienes intención de usar tus llamas, dijo Tsubaki, levantando la mano, entonces te ahorraré el problema y te dejaré inconsciente ahora mismo. El hielo surgió del suelo como un pilar masivo que se disparó hacia el cuerpo tendido de Shoto con una velocidad y un poder devastadores. Por un momento, pareció inevitable. Shoto no podía moverse lo suficientemente rápido. No podía defenderse. El pilar lo golpearía, lo sacaría de los límites o lo dejaría inconsciente, y el combate terminaría. Pero entonces la mirada de Shoto cambió. Su determinación se encendió. Su lado izquierdo estalló. Llamas ardientes, poderosas y desafiantes rugieron y derritieron la columna de hielo antes de que pudiera impactar. El vapor silbó en el aire al chocar el calor con el frío, creando una niebla que oscureció momentáneamente a ambos hermanos. Cuando se aclaró, Shoto permaneció de pie, con su costado izquierdo envuelto en fuego y su costado derecho cubierto de escarcha. No creas, dijo Shoto con voz ronca pero firme. Será así de fácil. La multitud estalló. Sí. Gritó Kirishima. Está contraatacando. Ambos lados. Uraraka juntó las manos. Está usando ambos lados. Incluso Bakugo sonreía. Aquí vamos. Ahora sí que es una pelea de verdad. Todoroki Shoto responde con llamas. Gritó Present Mic. No se rinde. Este combate apenas comienza. Ambos hermanos están al máximo de su capacidad ahora, señaló Aizawa. Aquí es donde se pone peligroso. La boca de Tsubaki se curvó en una sonrisa fría. Bien. A su alrededor se formó hielo, no simples construcciones sino formas complejas. Pájaros con alas afiladas, cadenas que se movían como seres vivos, pilares que se disparaban desde ángulos inesperados. Ahora podemos tener una verdadera pelea. La temperatura a su alrededor bajó aún más y la escarcha se extendió por el suelo de la arena formando patrones hermosos y mortales. Y puedo mostrarte exactamente lo por debajo de mí que estás realmente la verdadera batalla comienza. Shoto se movió. El hielo se formó bajo sus pies, impulsándolo hacia adelante y hacia un lado como si patinara. Las construcciones de hielo de Tsubaki, 3 pájaros de una agudeza cristalina, se lanzaron hacia él. De la mano izquierda de Shoto brotaron llamas que derritieron a 2 de las aves en pleno vuelo. Esquivó a la tercera con un giro brusco, mientras su patinaje sobre hielo lo desplazaba en la trayectoria. No puedo usar hielo ofensivamente, pensó Shoto, con la mente funcionando a toda velocidad. Simplemente lo detendrá o lo controlará. Necesito usar hielo para movilidad y defensa, llamas para ataque. Pero ¿cómo me acerco lo suficiente si puede crear ataques desde cualquier ángulo? Cadenas de hielo salieron disparadas del suelo, intentando atar las piernas de Shoto. Los atacó con fuego, derritiéndolos antes de que pudieran conectarse, luego creó una rampa de hielo para lanzarse más alto. Tsubaki ya estaba allí. Una columna de hielo surgió de un lado, obligando a Shoto a girar en el aire. No pudo esquivarla por completo, ya que la columna le rozó el hombro, haciéndole dar vueltas. Cayó al suelo con fuerza, rodó y salió disparado con las llamas ya en formación. ¿Eso es todo lo que sabes hacer?
La voz de Tsubaki era burlona y fría. ¿Correr y esquivar? ¿Dónde está tu ataque, Shoto? ¿Dónde está el poder que padre te inculcó? Las palabras hirieron, diseñadas para distraer, para enfadar. Shoto apretó la mandíbula. Está en mi cabeza. Intentando hacerme cometer errores. El hielo que se formó bajo los pies de Tsubaki no era creación suya, sino hielo que Shoto había dejado en el suelo de la arena tras una esquiva anterior. Por un momento, el equilibrio de Tsubaki cambió cuando el hielo se movió bajo su control. Shoto atacó. Una ráfaga de fuego, concentrada y poderosa, se disparó hacia la posición de Tsubaki. Pero Tsubaki ya se movía. El hielo formaba una rampa que lo transportaba sobre las llamas. Su sonrisa se ensanchó. Mejor. Pero no lo suficiente. La arena se convirtió en una zona de guerra. Las construcciones de hielo de Tsubaki llenaban el espacio. Pájaros que se lanzaban desde arriba, cadenas que surgían desde abajo, pilares que se alzaban a los lados. Su control era absoluto, su creatividad, inagotable. Cada construcción se movía con propósito, con inteligencia, obligando a Shoto a adaptarse constantemente. Y Shoto se movía entre todas ellas como si bailara. Hielo bajo sus pies para moverse, patinar, deslizarse, lanzarse. Llamas de sus manos para destruir lo que no podía esquivar. Sus ojos heterocromáticos seguían cada ataque, su cuerpo se movía por instinto, perfeccionado por años de entrenamiento brutal. Una cadena alrededor de su tobillo la derritió. 3 pájaros de hielo se lanzaron desde diferentes ángulos. Creó una rampa de hielo para esquivar a 2 y derritió al tercero. Un pilar se dirigió hacia su abdomen. Usó sus llamas para lanzarse hacia un lado, y el calor lo impulsó fuera de su camino. ¡Vaya espectáculo! Gritó Present Mic. Todoroki Shoto está usando ambos lados de su don en perfecta armonía. Hielo para defensa y movilidad, fuego para atacar. Se adaptó rápidamente, señaló Aizawa. Reconoció que no puede usar ataques de hielo y ajustó todo su estilo de combate sobre la marcha. Eso demuestra una excelente percepción del combate. Pero todos los que estaban mirando podían verlo. Shoto estaba a la defensiva. Reaccionaba constantemente. Nunca pudo montar una verdadera ofensiva. Y Tsubaki parecía cómodo. En control. Como si estuviera probando a Shoto en lugar de luchar contra él. No puedo seguir así para siempre, se dio cuenta Shoto, derritiendo otra cadena de hielo que había intentado atraparlo. Necesitaba un plan. Una estrategia. Algo para romper el ritmo de Tsubaki. Su crioquinesis le permite controlar el hielo, pero ¿podrá controlarlo y al mismo tiempo crear sus propios ataques? Si lo abrumó con suficientes estímulos, Tsubaki observó cómo Shoto esquivaba y se movía con agilidad entre sus ataques y algo frío y satisfactorio le quemó el pecho. Es bueno, reconoció Tsubaki para sus adentros. Su control sobre ambos lados ha mejorado muchísimo. La armonía entre su hielo y su fuego es impresionante. Otro pájaro de hielo, esta vez desde un ángulo inesperado. Shoto apenas lo derritió a tiempo. Pero no es suficiente. La sonrisa de Tsubaki nunca vaciló. ¿Qué pasa, Shoto? Gritó, creando 3 construcciones más. 2 cadenas y un pilar. ¿De verdad es esto lo mejor que puedes hacer? ¿La obra maestra que padre tardó años en crear? ¿La que se supone que superará a All Might? Los constructos atacaron en secuencia, obligando a Shoto a realizar otra serie de esquivas desesperadas. Solo sobrevives. Continuó Tsubaki, su voz cortando el sonido del hielo derritiéndose y las llamas rugientes. Apenas te mantienes a la cabeza. ¿Dónde está el poder abrumador? ¿Dónde está el dominio? Necesito hacerlo enojar, pensó Tsubaki con frialdad. La gente enojada comete errores. Y un error es todo lo que necesito. La mirada de Shoto se endureció. Basta de defensa. Basta de correr. Plantó sus pies y hielo y fuego estallaron simultáneamente. Una ola de hielo desde su derecha no estaba dirigida a Tsubaki, sino al suelo de la arena, creando un campo congelado. Un torrente de llamas desde su izquierda se concentró, poderoso, apuntando directamente a la posición de Tsubaki. Los ojos de Tsubaki se abrieron ligeramente, la primera sorpresa real que había mostrado. Levantó la mano y el hielo formó un escudo. Pero las llamas de Shoto eran demasiado calientes, demasiado concentradas. Lo derritieron. Tsubaki se vio obligado a moverse, creando una rampa de hielo para lanzarse hacia un lado. Pero Shoto ya estaba allí. Más llamas, cortando la zona de aterrizaje de Tsubaki. Por primera vez en el partido, Tsubaki fue quien reaccionó. La multitud estaba de pie y gritando. Todoroki Shoto pasa a la ofensiva. Rugió Present Mic. Tsubaki aterrizó torpemente y se formó hielo debajo de él para estabilizarlo. Y Shoto aprovechó la ventaja.
Hielo y fuego se combinan. Primero, un muro de hielo para alimentar las opciones de movimiento de Tsubaki, y luego, llamas para obligarlo a adoptar una posición específica. La sonrisa de Tsubaki se había desvanecido, reemplazada por una intensidad concentrada. Está aprendiendo, pensó Tsubaki. Se adapta en plena batalla. Combina ambos bandos para superar mis ventajas. Construcciones de hielo estallaron alrededor de las cadenas, pilares y barreras de Tsubaki creando un perímetro defensivo. Las llamas de Shoto los consumieron, y el vapor llenó la arena al encontrarse el calor con el frío. A través del vapor, ambos hermanos se movieron. Shoto con llamas y hielo fluyendo en perfecta sincronía. Tsubaki con construcciones que se forman y reforman en patrones infinitos. Se encontraron en el centro de la arena. El hielo y el fuego chocaron. La construcción de hielo más fuerte de Tsubaki. Un pilar masivo reforzado con su control absoluto. La llama más poderosa de Shoto concentraba un calor capaz de fundir el acero. La colisión fue catastrófica. La onda expansiva se expandió, lanzando vapor en todas direcciones. El suelo de la arena se agrietó por la fuerza del impacto. Cementos ya estaba levantando barreras para proteger al público del desbordamiento de poder. La multitud gritaba, el ruido ensordecedor. ¡Qué poder! La voz de Present Mic era apenas audible. Ambos hermanos lo dan todo. Cuando el vapor se disipó, ambos estaban en lados opuestos del cráter que su choque había creado. El pecho de Tsubaki se agitaba ligeramente y sus ojos ardían con un fuego frío. Shoto respiraba con dificultad, la escarcha cubría su costado derecho y el calor irradiaba desde el izquierdo. Ambos ensangrentados. Ambos exhaustos. Ambos negándose rotundamente a rendirse. Sus miradas se cruzaron a través de la arena destruida. Y ambos sabían que esta lucha estaba lejos de terminar. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 35. El enfrentamiento final. El punto de vista de Shoto. Desde el momento en que subí a este escenario con mi gorilla, todo cambió. Los ojos heterocromáticos de Shoto siguieron los movimientos de Tsubaki mientras giraban uno alrededor del otro en la arena destruida, ambos respirando con dificultad por su enorme colisión. Mi gorilla me obligó a verlo. A entenderlo. Estas llamas, recordó el cuerpo destrozado de mi gorilla, los gritos desesperados, la convicción absoluta en esos ojos verdes. Es tu poder. No el suyo. Tuyo. Tenía razón. No son las llamas de mi padre. Nunca lo fueron. Los recuerdos volvieron a la superficie. Viejos, enterrados profundamente, pero de repente cristalinos. La dulce voz de su madre. Cuando tú y tu hermano se conviertan en héroes, deben mantenerse unidos. Apoyarse mutuamente. Se apoyan mutuamente, ¿de acuerdo? Su cálida sonrisa a pesar del dolor en sus ojos. Estas llamas son mías. Mi don. Mi poder. Me las dio mi madre, no mi padre las robó. La comprensión que había adquirido durante su pelea con mi gorilla se solidificó ahora cuando se enfrentó a su hermano. Pero entender eso no lo resuelve todo. No arregla lo que está roto. Su mirada se fijó en Tsubaki al otro lado del cráter, y ahora veía con claridad el dolor que irradiaba su hermano como una presencia física. El odio ardía con más fuerza que cualquier llama. Tsubaki. ¿Qué te pasó? ¿Qué te convirtió en esto? La respiración de Shoto se estabilizó. Sus llamas y su hielo se prepararon. Y luego planteó la pregunta que se había estado gestando desde que empezó el partido. Tsubaki, la voz de Shoto resonó por la arena, clara a pesar del ruido de la multitud. ¿Por qué quieres convertirte en héroe? ¿De verdad es solo por venganza? La arena. La pregunta quedó suspendida en el aire como algo físico. La multitud, que había estado gritando momentos antes, se calmó levemente, confundida por el cambio repentino. ¿Qué es esto? Preguntó Present Mic. En medio de esta intensa batalla, Todoroki Shoto pregunta por la motivación de su hermano. Los ojos de Tsubaki se abrieron ligeramente y una genuina sorpresa cruzó su rostro por primera vez desde que comenzó el partido. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Ahora? ¿En medio de nuestra pelea? Sus construcciones de hielo, que se estaban formando para otro asalto, se ralentizaron. No se detuvieron, sino que dudaron. Residencia Himura. Yukihiro se inclinó hacia adelante en su silla, con sus curtidas manos entrelazadas mientras observaba el intercambio en la pantalla. Ahí está, pensó, con la mirada penetrante a pesar de su edad. La pregunta que te hice hace días, Tsubaki. La que no pudiste responder entonces. Había observado cómo se desarrollaba la pelea. Había visto el poder abrumador de Tsubaki, su control preciso, su dominio absoluto. Aún no has usado tus técnicas más fuertes.
Podrías haber terminado esta pelea varias veces. ¿Por qué no lo has hecho? Sus ojos se entrecerraron pensativamente. ¿Buscas algo en esta batalla? ¿Una respuesta que no pudiste encontrar en el entrenamiento? ¿En la victoria? ¿Qué te detiene? La arena. La pelea se había ralentizado, ambos hermanos estaban uno frente al otro, con la arena destruida entre ellos. ¿Y qué te importa? Preguntó Tsubaki con voz fría, pero con genuina confusión. ¿Qué te importa mi motivación, Shoto? Las llamas de Shoto titilaron, luego se intensificaron. Más ardientes. Porque eres mi hermano, dijo Shoto, y algo en su voz era diferente. Más suave. Más genuino. Y no puedo dejar que sigas luchando solo contra tu odio. Sus llamas se intensificaron, irradiando calor por toda la arena. La temperatura comenzó a subir, no solo cálida, sino abrasadora. El mismo nivel de calor que había generado contra Midoriya, las llamas que casi habían derretido toda la arena. La multitud se quedó sin aliento mientras el sudor comenzó a formarse en los espectadores cercanos a pesar de la distancia. Las llamas de Todoroki Shoto están alcanzando temperaturas increíbles. Anuncio Present Mic. El mismo calor que usó en su enfrentamiento con Midoriya. Sección clase 1A. Esas llamas, susurró Kirishima. Son una locura. Lo está dando todo, dijo Yao Yorozu en voz baja. No solo para ganar, sino para alcanzar a Todoroki-san. La mirada de Bakugo estaba fija en la arena, con una expresión intensa. Mitad y mitad intenta hacer las mismas tonterías que Deku. Intenta salvar a alguien mientras lucha contra él. La arena. Tsubaki podía sentir el calor que lo invadía, podía ver la determinación en los ojos de Shoto. Pero fueron las palabras de Shoto las que lo impactaron. No puedo dejar que sigas luchando solo contra tu odio. Luchando solo. Algo en el pecho de Tsubaki se retorció, la ira, el dolor y algo más se mezclaron en un cóctel tóxico. Y luego la temperatura cayó en picado. No gradualmente. No lentamente. Cayó como una piedra arrojada desde un acantilado. El calor abrasador y abrumador de las llamas de Shoto se topó con un muro de frío tan absoluto, tan intenso, que empezó a formarse escarcha en el aire. La humedad de la atmósfera se cristalizó, creando una barrera visible entre los hermanos. La multitud se quedó sin aliento, algunos gritaron cuando el cambio de temperatura los afectó incluso en las gradas. ¿Qué es esto? La voz de Present Mic se quebró. La temperatura acaba de bajar drásticamente. Parece que se ha congelado. Ambos hermanos están en sus extremos, dijo Aizawa, con el ojo visible muy abierto. Esto se está poniendo peligroso. Los ojos azules de Tsubaki se clavaron en los de Shoto, y la ira que emanaba era inconfundible. Cruda. Ardía con furia fría. Shoto lo vio y sintió que se le encogía el corazón. Pero insistió. Si tienes tanta ira, dijo Shoto, con voz firme a pesar del frío que le azotaba la piel, no te contengas. Dame todo. Sus llamas se volvieron aún más intensas, luchando contra el frío, con una mirada decidida. Me lo quedo todo, continuó Shoto, y a pesar de la gravedad de la situación, una leve sonrisa cruzó su rostro, la misma sonrisa feroz y competitiva que lució al luchar contra Midoriya. Y aún así ganaré, recordaba cómo Midoriya le había ayudado, cómo aquellas palabras desesperadas y aquellos huesos rotos le habían liberado de su propia jaula. Midoriya me salvó. ¿Cómo no voy a intentar ayudar a mi hermano? Somos iguales, ambos atrapados por padre, ambos cargando con un dolor que no elegimos. Pero Shoto estaba equivocado, no eran lo mismo. La expresión de Tsubaki cambió. Repitió las palabras de Shoto lentamente, su voz adquiriendo un tono que hizo temblar a varias personas en la audiencia a pesar de los extremos de temperatura. ¿Lo aceptarás todo? Preguntó Tsubaki. ¿No me dejarás luchar sola? Una sonrisa fría, aguda y absolutamente aterradora se extendió por el rostro de Tsubaki. La temperatura a su alrededor bajó aún más. Empezó a formarse hielo en el suelo de la arena a pesar de las llamas de Shoto. El frío era tan intenso que casi resultaba doloroso, atravesando la ropa y la piel, y asentándose en los huesos. Todos prácticamente podían sentir el frío que irradiaba Tsubaki como una presencia física, abrumando incluso el intenso calor de Shoto. En las gradas. Los ojos de Endeavor estaban fijos en Tsubaki, no en Shoto. Sus llamas parpadearon con incertidumbre, sus ojos turquesas estaban abiertos con algo que podría haber sido reconocimiento o miedo. Ese nivel de frialdad supera lo que mostró en cualquier partido anterior. ¿Qué está? Sus pensamientos se interrumpieron cuando lo sintió. Una presencia, un poder que crecía y hacía que sus instintos gritaran peligro. Hogar Todoroki. Algo anda mal, dijo Natsuo, con la voz tensa por la preocupación.
Tsubaki parece que va a hacer algo extremo. Fuyumi se tapó la boca con las manos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, paren. Los dos, paren ya. Hospital psiquiátrico. Chicos, susurró Rei, con la mirada fija en la pantalla. Tsubaki, ¿qué planeas? Esa mirada, la arena. De verdad no lo entiendes, ¿verdad, Shoto? La voz de Tsubaki atravesó el frío. Cada palabra, deliberada y cortante. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. Más honesto. He luchado solo toda mi vida. Desde que tenía 5 años y mi padre me abandonó. Desde la crisis de mamá. Desde que todos olvidaron que existía. Sus ojos azules ardían a pesar del frío. ¿Qué sabes tú de luchar solo? Tenías la atención de mi padre. Aunque fuera brutal, era atención. Tenías la preocupación de mi madre. Tenías gente que te veía, que reconocía tu existencia. La temperatura bajó aún más. Y esto, que yo te haya vencido aquí, no se trata solo de vengarme de papá. Tsubaki miró a su hermano directamente a los ojos, y Shoto sintió que algo en su pecho se congelaba ante la intensidad de esos ojos. Esta es una paliza que se ha esperado con ansias. Porque parece que has olvidado todo lo que dijiste antes de tu supuesta revelación. Su voz se hizo más dura y más fría. ¿Cómo decías que mi vida era fácil? ¿Cómo me llamabas más débil que tú? ¿Cómo me mirabas como si no fuera nada, igual que mi padre? El hielo que rodeaba a Tsubaki dejó de derretirse. El aire mismo pareció cristalizarse, y la escarcha se extendió por las superficies a pesar de las llamas de Shoto. Así que, si quieres que te golpeen tanto, dijo Tsubaki, bajando la voz a un tono peligroso, no te diré lo contrario. La postura de Tsubaki cambió. Su respiración se hizo más lenta. Cerró los ojos por un instante. Este movimiento, el que no pude dominar en aquel entonces. El que desarrollé antes de UA, pero que nunca pude completar. Abrió los ojos y estaba completamente seguro. Ahora puedo hacerlo. Después de todo el entrenamiento. Después de todo. La temperatura bajó aún más. La escarcha empezó a formarse sobre los espectadores de las primeras filas. Cementos ya estaba levantando muros, con expresión alarmada. Midnight. Gritó Cementos. Se van a matar. Tenemos que parar esto. Midnight levantó su látigo, lista para intervenir. Shoto sintió que la temperatura bajaba y comprendió lo que venía. Está preparando algo grande. Un golpe de gracia. Sus llamas se concentraron, el calor se elevó hasta niveles que hicieron vibrar el aire. Plantó los pies, manteniéndose firme. No huiré. Lo afrontaré de frente. Pero incluso mientras se preparaba, lo intento una vez más. Tsubaki, ¿recuerdas lo que dijo madre? De jóvenes, antes de que todo se derrumbara. La voz de Shoto llegó a través del frío. Nos dijo que cuando nos convirtamos en héroes, debemos permanecer unidos. Apoyarnos mutuamente. Cuidarnos mutuamente. Por un instante, algo brilló en los ojos de Tsubaki. Lo recuerdo, pensó. Recuerdo que dijo eso. Recuerdo haberlo creído. Pero entonces la ira regresó, más aguda que antes. Pero eso fue antes. Antes de que se derrumbara. Antes de que todos me olvidaran. Antes de que aprendiera que las palabras no significan nada sin acciones que las respalden. Espero que estés listo, Shoto, dijo Tsubaki, y su voz se escuchó por toda la arena con absoluta firmeza. El frío se intensificó una última vez y todos en el estadio pudieron sentir su presencia, un poder que les erizó la piel con un miedo instintivo. Porque estás a punto de ver las profundidades del infierno. Sus manos se movieron a su posición y el hielo se formó a su alrededor formando patrones complejos. Y de este movimiento no podrás alejarte de él. La temperatura era tan baja que las llamas de Shoto luchaban por mantener el calor. Se formaba escarcha en su traje a pesar del fuego que irradiaba desde su lado izquierdo. Pero Shoto se mantuvo firme, concentrando sus llamas al máximo absoluto, tratando de generar suficiente calor para contrarrestar lo que se avecinaba. Puedo hacerlo. Puedo afrontarlo. No me rendiré. La familia Todoroki. Todos los miembros de la familia, Endeavor en las gradas, Fuyumi y Natsuo en casa, Rei en el hospital, sintieron que sus corazones se detenían mientras miraban. Todos podían verlo. Ambos hermanos se esforzaban al máximo. Ambos se negaban a rendirse. Ambos cargaban con tanto dolor que este choque parecía inevitable, necesario, como una tormenta que llevaba años formándose. El estadio. Algo grande se avecina. Gritó Present Mick, con la voz más aguda de lo habitual, preocupado. Los dos hermanos Todoroki están preparando ataques masivos. Las fluctuaciones de temperatura son extremas, dijo Aizawa con voz tensa.
Un calor abrasador de Shoto, un frío absoluto de Tsubaki. Cuando chocan, Cementos construía muro tras muro, barrera tras barrera. Midnight, prepárate. La técnica de Tsubaki, aquella que había estado desarrollando durante años, la que finalmente había dominado durante su entrenamiento con Yukihiro, se cristalizó en su mente. Juicio ártico. La técnica que condensa todo mi frío en un único rayo devastador. El movimiento que demuestra por qué Midon se llama Cero Absoluto. Su voz resonó en toda la arena, clara y absoluta. Es hora de demostrar que todos están equivocados. Sus ojos se fijaron en los de Shoto. Después de esto, el mundo recordará mi nombre. Y lo soltó. Juicio ártico. Un rayo de frío puro y condensado brotó de las manos de Tsubaki. No era hielo en el sentido tradicional, sino el concepto mismo del frío, comprimido y convertido en arma. El aire mismo se congeló a su paso, creando un túnel visible de temperatura de cero absoluto. El rayo se disparó hacia adelante con una velocidad devastadora. Atravesó las barreras de cementos como si no existieran. El concreto se congeló y se hizo añicos al contacto. Shoto lo vio venir y liberó todo su poder. Llamas más ardientes que jamás había generado, concentradas en un solo punto, la misma técnica que había usado contra Midoriya, pero llevada aún más lejos. Todoroki Shoto responde con sus máximas llamas. Gritó Present Mic. Los ataques se concentraron en el centro de la arena. Por un solo segundo, chocaron el calor y el frío, el fuego y el hielo, los poderes absolutos de dos hermanos colisionando. La explosión fue catastrófica. Salió vapor en todas direcciones. La onda expansiva destrozó las ventanas de todo el estadio. El suelo bajo sus pies se agrietó y se partió. Y luego el hielo pasó a través del fuego. Los ojos de Shoto se abrieron en shock cuando vio sus llamas, su ataque más fuerte, todo su ser abierto como una cortina ante el rayo de Tsubaki. Lo último que vio fue la sonrisa de su hermano. Entonces el frío lo golpeó. ¡Bum! El choque de técnicas creó una nube de hielo tan espesa que cubrió toda la arena. Los cristales de hielo llenaron el aire, creando una niebla que impedía ver lo que había sucedido. El estadio quedó en silencio, todos conteniendo la respiración. ¿Quién ganó?, exclamó Present Mic con desesperación. No se ve nada. Poco a poco la escarcha empezó a desaparecer. Una figura se hizo visible a través de la niebla. De pie. Respirando con dificultad. Sonriendo. Tsubaki. Y a medida que la escarcha se disipaba aún más, la multitud se quedó sin aliento al unísono. La arena parecía el interior de un glaciar. El hielo lo cubría todo. El suelo, las paredes, las barreras que Cementos había erigido. Pero lo más impactante estaba en el centro. Shoto se quedó congelado en una prisión de hielo. No tenía la cabeza completamente libre, ni el rostro visible. Pero todo lo demás estaba encerrado en una prisión cristalina y puntiaguda que parecía pertenecer al Ártico, no a un estadio deportivo. El hielo se extendía a su alrededor en formaciones irregulares, creando una aterradora escultura de poder helado. Shoto tenía los ojos abiertos pero desenfocados. Sus labios estaban azules. Su cuerpo temblaba violentamente a pesar de las llamas que había estado generando momentos antes. Cristales de hielo cubrían sus pestañas y su cabello. Parecía estar a punto de sufrir hipotermia. El estadio estaba absolutamente en silencio. Entonces Tsubaki habló, su voz se escuchó claramente a pesar del silencio conmocionado. Supongo que gano. Midnight se quedó mirando la escena, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación profesional. Entonces levantó el látigo. Todoroki Shoto está inmovilizado. Su voz temblaba ligeramente. El ganador es Todoroki Tsubaki. Pasa a la final. La multitud estalló en aplausos, algunos gritaron en estado de shock, todos absolutamente atónitos por lo que acababan de presenciar. ¡Qué poder! La voz de Present Mic era apenas coherente. Todoroki Tsubaki gana con una técnica absolutamente devastadora. Nunca había visto algo así. Eso no fue solo una victoria, dijo Aizawa en voz baja, con el ojo visiblemente abierto. Fue una declaración. El personal médico se apresuró a llegar al campo, pero no pudieron alcanzar a Shoto. La prisión de hielo era demasiado gruesa y fría. Tsubaki movió su mano y el hielo se rompió. No se derritió. Se hizo añicos. Se rompió en innumerables fragmentos que se disolvieron en niebla. Shoto se desplomó de inmediato, pues su cuerpo se mantenía erguido solo gracias al hielo. Los médicos lo sostuvieron, lo envolvieron en mantas térmicas y revisaron sus signos vitales con expresión de alarma. Y entonces otra figura aterrizó en el suelo de la arena. Las llamas estallaron y cubrieron a Shoto con un calor cuidadosamente controlado.
Endeavor había saltado de las gradas, concentrado por completo en su hijo. Sus llamas elevaron la temperatura corporal de Shoto para contrarrestar la hipotermia que se avecinaba. Shoto, la voz de Endeavor sonaba tensa, preocupada a su pesar. Shoto, ¿me oyes? Los ojos de Shoto parpadearon, apenas consciente, su cuerpo temblaba violentamente. Por un momento, las miradas de Tsubaki y Endeavor se encontraron. Padre e hijo. El fracasado descartado y el hombre que lo había desechado. En esa sola mirada todo estaba dicho. Tsubaki se alzó como vencedor, sin dejar marca, poderoso, absolutamente dominante. Endeavor se arrodilló junto a la forma rota y congelada de Shoto, recogiendo los pedazos de su obra maestra. El mensaje fue claro, brutal, innegable. Me abandonaste. Me llamaste fracasado. Y ahora he destruido tu creación perfecta. Tus sueños yacen congelados a mis pies. Las llamas de Endeavor ardían más brillantes, pero sus ojos mostraban algo que Tsubaki nunca había visto antes. Reconocimiento. Agradecimiento. Y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero Tsubaki se dio la vuelta y caminó hacia el túnel de salida sin decir otra palabra. La batalla había terminado. Él había ganado. Y el mundo nunca lo olvidaría. Capítulo 36. Miradas que observan. Bar desconocido. TCH. Toda esta atención en un grupo de mocosos. La voz sonaba irritada, petulante, y se rascaba el cuello con 4 dedos mientras mantenía el meñique cuidadosamente levantado. El bar, en penumbra, estaba iluminado únicamente por el resplandor del televisor colgado en la pared, que mostraba el Festival Deportivo de la UA. En la pantalla, Tsubaki Todoroki se alejaba del campo de batalla helado. Su cabello blanco reflejaba las luces del estadio, con una expresión fría y satisfecha. Detrás de él, Endeavor se arrodillaba junto al cuerpo tembloroso de Shoto, mientras las llamas luchaban desesperadamente por contrarrestar la hipotermia. La figura en la barra era joven, de unos 20 años, con el pelo azul pálido que le caía en mechones salvajes alrededor del rostro. Sus ojos rojos se asomaban entre los mechones, brillando con malicia y furia apenas contenida. Una mano preservada le cubría el rostro como una máscara grotesca, con los dedos extendidos sobre sus facciones. Tomura Shigaraki se rascó con más fuerza el cuello, la piel ya estaba en carne viva e irritada por el abuso constante. Otra vez ese chico, murmuró con un tono quejumbroso. El de la USG. Tsubaki Todoroki. Tras la barra, una figura hecha completamente de niebla púrpura oscura se movía con elegante precisión, limpiando los vasos con un paño. Unos ojos amarillos brillaban entre la niebla, el único rasgo visible en la oscuridad arremolinada. Shigaraki Tomura, la voz de Kurohiri era suave, refinada, casi gentil. Por favor, no te preocupes. Tus heridas del incidente de la USG aún necesitan tiempo para sanar. Sus ojos amarillos miraron hacia el torso de Shigaraki, donde se veían vendajes debajo de su camisa negra, cortesía de las balas de Snipe durante su ataque fallido. Ya lo sé. Espetó Shigaraki, arañando con más fuerza. Pero ver a estos mocosos héroes desfilar mientras nosotros nos escondemos, es irritante. Sobre todo, a él. Sus ojos rojos estaban fijos en la pantalla, viendo la repetición de la técnica final de Tsubaki. El rayo de frío absoluto que había atravesado las llamas de Shoto como si no fueran nada. Se ha vuelto más fuerte desde la USG. Shigaraki observó, su voz adoptando un tono más analítico bajo la irritación. Cuando luchó contra los Nomu, fue impresionante. Pero esto es diferente. Más peligroso. Se apartó de la pantalla, con una mano rascándose el cuello distraídamente mientras con la otra tomaba una fotografía sentada en la barra. Una foto de All Might, sonriendo con su sonrisa característica. Una vez que mis heridas sanen, dijo Shigaraki, bajando la voz a un tono más frío y concentrado, haremos algo de ruido. Algo que acabe en los titulares. Algo que les demuestre a estos héroes y a sus pequeños estudiantes que no vamos a desaparecer, así como así. Sus dedos se apretaron sobre la fotografía, y esta comenzó a desmoronarse hasta convertirse en polvo bajo su tacto. Algo que les haga entender lo que se siente el miedo real. Kurohiri asintió lentamente, con sus ojos amarillos indescifrables. Como quieras, Tomura. Los preparativos continuarán. Ubicación desconocida, cuarto oscuro. En otro lugar completamente diferente, lejos del escondite de la liga, otra figura observaba la misma transmisión. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por el resplandor de una pantalla de televisión. La luz proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de lo que podrían haber sido quemaduras o cicatrices intencionadas. En la oscuridad se oyeron aplausos. Lentos, deliberados, casi burlones.
Bien hecho, dijo una voz áspera y dañada, como cuerdas vocales destrozadas y mal curadas. Muy bien hecho, de verdad. Una sonrisa apareció en la oscuridad. Dientes blancos brillando a la luz del televisor, la sonrisa demasiado amplia, demasiado aguda para ser completamente cuerda. En pantalla, la transmisión mostró a Tsubaki alejándose de su victoria, con la espalda erguida y orgulloso. La cámara enfocó su atención en Endeavor, arrodillado junto a Shoto, con la expresión del héroe número 2 distorsionada por la preocupación y algo que podría haber sido miedo. Pensé que sería yo quien le pondría esa cara a Endeavor, continuó la voz, con una mezcla de diversión y amargura. Pero parece que me adelantaron. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante y la luz del televisor reveló más. Cicatrices de quemaduras. Cicatrices terribles y extensas que cubrían una piel dañada más allá de la cicatrización normal. Carne morada, sujeta con grapas quirúrgicas que brillaban débilmente a la luz. Las cicatrices se extendían por lo que quedaba visible del rostro, cuello y brazos de la figura, probablemente cubriendo la mayor parte de su cuerpo. La sonrisa se ensanchó. Tsubaki Todoroki, dijo la figura, con su voz quebrada denotando genuino interés. Supongo que no soy el único que quiere hacer sufrir a nuestro querido padre. Se reclinó hacia las sombras, pero su sonrisa permaneció visible. Una sonrisa de Cheshire flotando en la oscuridad. Al menos alguien lo apreciará cuando me lleve a Endeavor al infierno conmigo. La figura, Davi, observó mientras la transmisión continuaba, mostrando repeticiones del devastador choque final, la prisión helada que había encerrado a Shoto, el dominio absoluto que Tsubaki había demostrado. Quizás tengamos más en común de lo que pensaba, hermanito, susurró Davi a la pantalla, con una voz que denotaba una oscura diversión. Quizás sí. Estadio A, túnel. Tsubaki caminó por el túnel que se alejaba de la arena. Sus pasos resonaban en el pasillo de concreto. El sonido de la multitud se escuchaba apagado, distante, como si estuviera en un sueño. Su cuerpo se sentía más ligero. No físicamente. Estaba exhausto, su don se había exigido más de lo que había sido en semanas de entrenamiento. Pero mental y emocionalmente, algo había cambiado. Lo demostré, pensó, con sus ojos azules distantes pero satisfechos. Demostré que soy mejor que Shoto. Demostré que la obra maestra de mi padre no podía igualar mi poder. Recordó el último instante en que la mirada de Endeavor se cruzó con la suya a través del cuerpo congelado de Shoto. El reconocimiento que sintió. El reconocimiento que había buscado desesperadamente durante años, ahora que ya no lo deseaba. Mi padre vio cómo destruía su creación. Vio cómo todo aquello por lo que sacrificó a nuestra familia se convertía en hielo a mis pies. Pero bajo la satisfacción había algo más. Una voz tranquila que se parecía sospechosamente a la de su abuelo. Contuve el juicio ártico. Podría haberlo disparado a máxima potencia, pero habría matado a Shoto al instante. Sus manos se apretaron ligeramente a los costados. No nos llevamos muy bien. Hace años que no. Pero no pretendía matarlo. Solo, vencerlo. Para demostrar mi punto. Sacudió la cabeza, intentando aclarar los sentimientos encontrados. No importa. Lo que importa es el próximo partido. Su mente se centró en la próxima semifinal. Tokoyami contra Bakugo. Dos oponentes poderosos, cada uno con sus propias fortalezas. La Dark Shadow de Tokoyami es formidable en las condiciones adecuadas. Pero las explosiones de Bakugo producen luz y calor, sus debilidades. Bakugo probablemente ganará. Pensó en enfrentarse a Bakugo en la final. El poder puro del rubio explosivo, sus instintos de combate, su absoluta negativa a rendirse. Gane quien gane, tendré que luchar en serio. A este nivel, no se puede subestimar a nadie. Pero debajo del análisis táctico había un sentimiento, una certeza que había ido creciendo a lo largo de todo el festival. Estoy cerca. Tan cerca. Un partido más. Una victoria más. Y llegaré a la cima, donde todos puedan verme. Donde mi padre no pueda ignorarme. Donde el mundo sepa mi nombre. Su paso se aceleró ligeramente y la determinación le quemaba en el pecho. Es hora de terminar lo que empecé. Hospital, habitación de Rei. Rei se quedó congelada en su silla, con las manos sobre la boca y las lágrimas corriendo por su rostro en ríos interminables. La televisión mostró repeticiones del partido. Las técnicas devastadoras que ambos hijos habían usado, el frío terrible y el calor abrasador, el choque final que dejó a uno de pie y al otro congelado. Mis bebés, pensó, sintiendo como si le arrancaran el corazón del pecho. Se hicieron mucho daño. Se lanzaron ataques terribles. Ganará quien ganara, ambos habrían resultado gravemente heridos. La imagen cambió para mostrar a Tsubaki alejándose, con expresión fría y satisfecha.
Luego, a Endeavor arrodillado junto a Shoto, usando sus llamas para contrarrestar la hipotermia. Llegaron a este punto por mi culpa, pensó Rei, sumiéndose en una espiral de oscuridad. ¿Por qué no estuve allí? Porque me derrumbé. Porque no pude protegerlos de Enji, no pude protegerlos entre sí, no pude ser la madre que necesitaban. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. Ya no puedo alejarme, susurró en voz alta, con la voz quebrada. Necesito verlos. Necesito hablar con ellos. Necesito intentar arreglar lo que ayudé a romper. La enfermera que estaba a su lado le puso una mano suavemente en el hombro, pero Rei apenas lo sintió. Tenía la mirada fija en la pantalla mientras Cementos trabajaba para reparar la arena destruida, preparándose para el próximo combate. Mis hijos. Ambos tan fuertes. Ambos tan dolidos. Ambos cargando con el dolor que ayudé a crear. Nuevas lágrimas cayeron. Necesito verlos. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el daño sea permanente. Ubicación desconocida. En un lugar alejado de las brillantes luces del festival deportivo, en sombras tan profundas que parecían devorar la luz misma, dos figuras observaban la misma transmisión en una pantalla. La nueva generación es realmente interesante, ¿verdad, doctor? La voz era culta y refinada, cargando con el peso de la edad y el poder. La segunda figura, el doctor, se inclinó hacia adelante con evidente fascinación. Sus ojos brillaban detrás de unas pequeñas gafas mientras estudiaba la repetición de la técnica del juicio ático de Tsubaki. Lo es, maestro, respondió el doctor, con una voz llena de entusiasmo académico. Esa peculiaridad del hielo es notable. No solo posee trioquinesis, la manipulación mental del hielo, sino que ese último ataque fue absolutamente fascinante. Hizo un gesto hacia la pantalla, donde se mostraba el rayo de frío condensado atravesando las llamas de Shoto. Un rayo de hielo puro. Frío concentrado, convertido en arma a tal grado. Demuestra que su don ni siquiera ha llegado a su límite. No, la sonrisa del doctor se ensanchó. Apenas ha arañado la superficie de lo que el cero absoluto realmente puede hacer. La primera figura que el maestro escuchó con paciente atención, aunque su atención parecía estar en algo más allá del don en sí. Si bien su peculiaridad es sin duda asombrosa, dijo el hombre lentamente, con una voz que transmitía una oscura diversión, el odio que hay en él es igualmente interesante. La pantalla mostró un primer plano del rostro de Tsubaki mientras se alejaba de su victoria. La fría satisfacción en sus ojos, la absoluta certeza. Esa mirada en sus ojos, continuó el hombre. No es solo competitividad. Es algo personal. Profundo. El tipo de odio que moldea a las personas, que las lleva a los extremos. Una pausa, luego una risa baja que no contenía calidez. Un odio así, puede ser muy útil. O muy peligroso. A veces, ambas cosas. El doctor asintió, aún fascinado por los aspectos técnicos. ¿Continuamos vigilándolo, maestro? Oh, sí, respondió el hombre con una voz sombría y satisfecha. Muy de cerca. El festival deportivo ha revelado mucho sobre esta generación. Sus fortalezas, sus debilidades, sus motivaciones. La pantalla mostraba el estadio, la multitud animando y los preparativos del próximo partido. Y el joven Tsubaki Todoroki, la voz del hombre bajó, más pensativa, puede resultar muy interesante. De una forma u otra. En la oscuridad apareció algo que podría haber sido una sonrisa. Después de todo, odio y poder combinados. Es una combinación que vale la pena ver. La transmisión continuó, mostrando la emoción del festival y la anticipación de la multitud por el próximo partido. Pero en las sombras, se hacían planes. Se registraban observaciones. Y los ojos vigilantes de quienes movían en la oscuridad continuaban su paciente vigilancia. El festival del deporte finalizaría. Pero las consecuencias de lo que allí se había revelado, el poder, el odio, el potencial, resonarían mucho más allá de la competencia de un día. Y en la oscuridad, tanto los villanos como las amenazas mayores observaban y esperaban. Su hora llegaría. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.